Buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Les saluda Juan Reyes desde Saltillo, Coahuila, México, para transmitir el tema de la idolatría. Por ahí ya lo había compartido por escrito por medio del Face. Entonces hoy quiero pues compartirles este tema de la idolatría. Pero, ¿qué significa la palabra idolatría? Para aquellos que no entienden o no saben o se les dificulta, hablan de imágenes, ¿verdad? La palabra idolatría está compuesta por dos palabras, ido y latría. ¿Y qué es ido? Se refiere a los ídolos. ¿Y qué es latría? Es adorar. Vemos que la palabra idolatría es adorar ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Es un falso dios o un dios falso. ¿Y qué es adorar? Creer que una cosa, imagen, escultura, hombre, sea un dios. Esto es idolatría. Todos sabemos que el tema de la idolatría es un chicle muy mascado. Los hermanos separados están muy convencidos que en la Iglesia Católica se comete el pecado de idolatría, pero es lo contrario. En sus sectas es donde hay idolatría y lo demostraremos con citas bíblicas. Comenzamos. Para comprender este tema es necesario saber que cuando el antiguo pueblo de Israel estaba reciente de salir de la opresión de Egipto, el cual los mantuvo por décadas esclavizados y fueron liberados por Dios a través de Moisés, debemos tener presente que los israelitas estaban rodeados de idolatría debido a convivir con los egipcios y griegos. Y los egipcios adoraban a otros dioses y los griegos a otros dioses. Y todo esto quedó en sus culturas como una necesidad y por tal motivo Dios les prohibía las imágenes de otros dioses. A su pueblo predilecto, los egipcios y griegos ofrecían sacrificios de animales a falsos dioses. Y cuando al fin eran liberados, Dios les habló y prohibió las imágenes de otros dioses y que no hicieran o celebraran tradiciones idolátricas egipcias. Levíticos 18:3 y Ezequiel 26:8, y les pidió que arrojasen esas cosas detestables y que no se contaminaran con los ídolos. No obstante, los israelitas, debido a llevar estas costumbres egipcias en sus sangres, podemos evidenciar que ellos confeccionaron aquel becerro dorado a espaldas de Moisés, y Dios apenas se estaba dando a conocer. Todo cambia cuando en el Sinaí se produjeron fuertes relámpagos en la montaña y baja Moisés con los 10 mandamientos. En este tema usted se dará cuenta que lo que prohíbe realmente Dios no son las imágenes, sino los ídolos o otros dioses. ¿Qué dicen nuestros hermanos separados referente a la idolatría? Los hermanos separados enseñan que los cristianos católicos adoramos imágenes. Dicen, los católicos tienen en sus templos imágenes de muertos, los cuales no oyen. La Virgen María, San Pedro, San Pablo, San José, son esculturas hechas por manos de hombres. Estas personas están muertas, no oyen, están dormidas y los católicos las representan en imágenes. Eso es idolatría. Cuando un católico les dice a ellos que a las imágenes solo las veneramos, ellos contestan, venerar y adorar es lo mismo, eso es idolatría. Citas favoritas de los hermanos separados para engañar: Éxodo 24 y Salmo 115, verso 5 y siguientes. Ezequías destruyó las imágenes porque la gente los adoraba. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Los católicos hacen procesiones y pasean a las imágenes. Eso es antibíblico, eso es idolatría.
Los católicos besan las imágenes, eso es idolatría. Ejemplo, en diciembre besan la imagen del niño Jesús, adoran al niño. Los protestantes dicen, los católicos aman y predican a un Cristo muerto, nosotros a un Cristo vivo, pues Cristo está vivo. Deuteronomio 7:25 dice claramente que hay que destruir las imágenes, las esculturas. Razón católica, que dicen los católicos, la Biblia no prohíbe hacer una representación de, ejemplo, imagen de un santo. La Biblia enseña que más bien a las imágenes se les rendía homenaje. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 15. Podemos danzar frente a ellos y hasta tocarles música. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3. En adelante. Versículo 5. David danzaba delante de imágenes y tocaban toda clase de instrumentos musicales. Los católicos no somos idolatras como con las imágenes de los santos. Las imágenes para nosotros son como fotografías que nos recuerdan que ellos cumplieron la voluntad de Dios y nos recuerdan que nos recuerdan que podemos ser como ellos al imitar sus virtudes. Por ejemplo, mayormente en las ciudades hay plazas con las estatuas de algún prócer. Al mirarlas nos recuerdan su gran hazaña. Lo mismo sucede con las imágenes de los santos. Pregunta, si por ejemplo observamos a un niño que está llorando y tiene en sus manos la fotografía de su madre fallecida, el cual le está hablando mientras llora. Pregunta, ¿le estará hablando al papel o su corazón le está diciendo que sus palabras se están dirigiendo al cielo, a donde está su madre? Los hermanos separados aseguran que no está bien que un católico le hable o esté de rodillas frente a un yeso, como por ejemplo la Virgen María, o frente a una muñeca, como ellos le llaman. Pues para los hermanos separados eso es idolatría. Les voy a poner un ejemplo. La tecnología ahorita está pues muy avanzada. Por decir, en el WhatsApp hay una pestañita, ¿no? Un icono que permite hacer una videollamada. Por decir, si una persona que está muy lejos, por ejemplo, yo puedo unirme en la red con mi madre que vive en los Estados Unidos, mientras que yo vivo en México. Al realizar la videollamada, mi madre se mostrará y aparecerá a través de una imagen en la pantalla del celular. Pregunto, ¿estaré yo hablando con mi madre o con la imagen del celular? ¿Se centra mi atención hacia mi madre real o hacia la imagen que la representa? Hermano, así sucede cuando los católicos están frente a la imagen de la Virgen María. Por ejemplo, si estamos rezando frente a su imagen, esas palabras o oraciones que salen de nuestras bocas no van dirigidas al yeso, sino a nuestra madre que está en el cielo. Desde allí ella nos oye. Sabemos que para los católicos las imágenes son huecas, pero estas dicen más que 1000 palabras. Ayudan a inspirarnos, a regocijarnos, pero jamás ponemos la fe a un yeso. Por lo tanto, cuando rezamos frente a una imagen de María, nuestro espíritu la ubica en el cielo, mientras que la imagen la representa. Cuando un hermano separado, ¿sí?, te dice eso, ¿verdad? Un ejemplo, por decir, una medalla o una estampa de algún santo, ¿está esto prohibido? ¿Es esto idolatría? Esto no es idolatría. Otra, no está prohibido. Por decir un ejemplo, si yo tomo un poco de yeso o de madera y confecciono una flor o una palma, son esos imágenes. Pues Éxodo 24
Dice que una flor y una palma son de la tierra, cuando dice no te harás imagen ninguna de lo que hay en la tierra. Es probable, mi hermano, que al hacer una imagen de una flor o de una rosa, yo no esté cometiendo un pecado. Ya si yo pienso que esa imagen, o si yo creo que esa imagen o que esa flor es un dios, ahí yo estoy cometiendo el pecado de idolatría. ¿Por qué estas preguntas? Más adelante vamos a ver por qué estas preguntas. Mateo 22, 20, 21. Ahí dice que Jesús tuvo una imagen en sus manos. La moneda, ¿sí? Que es similar a una medalla, ya sea de un santo o de la Virgen. Este pasaje podría ser de gran ayuda. Hay que analizarlo. Hermano separado, busque las citas, anótelas. Anote cada cita y escudriñe las escrituras. Analice las palabras. Cada palabra tiene su significado. Ahora analicemos Éxodo 24. La prohibición de imágenes de lo que hay en el cielo, aguas debajo de la tierra, o se refiere a querubines, ángeles, Jesucristo, el libertador, Simón Bolívar, un pez, una estrella de mar, entre otras. Esta cita es aclarada en los versículos 3 y 5, que se saltan los hermanos separados, con todo el respeto. Dios lo que prohíbe son ídolos, otros dioses o falsos dioses. El versículo 4 es continuación del versículo 3 y el versículo 5 es continuación del versículo 4. Es decir, los versículos hablan de dioses, de ídolos. Los hermanos separados separan los versículos 3 y 5 del versículo 4 y por eso se confunden, porque toman la palabra imágenes solamente. Analizar una cita favorita de los hermanos separados, el Salmo 115 versículo 5 lo aclara el versículo anterior, el cual habla de ídolos o dioses. Las procesiones son bíblicas, que hasta podemos danzar, cantar, tocarles música, segunda de Samuel 6:3, capítulo 6 versículo 3 en adelante, y el versículo 5, las imágenes eran llevadas en carretas y David danzaba delante de ellas. Primera de Crónicas 15:15, eran llevadas en hombros y se les cantaba. Nota, las imágenes era el arca de la alianza. Constaba de 2 querubines o ángeles, el maná del desierto, la vara de Aarón y las tablas de los 10 mandamientos. Significaba la presencia real de Dios. Se podría decir que los hermanos separados son idolatras porque ellos son los que creen que una imagen es un dios o un ídolo. Aquí debemos preguntarnos, ¿qué única imagen prohíbe Dios? Respuesta, la de otro Dios. Los católicos creen que una imagen es Dios. Respuesta, no lo creemos. ¿Acaso Dios se contradijo? No. Aparentemente Dios prohibió imágenes, pero no es así. El contexto bíblico aclara que lo que realmente prohíbe Dios es la imagen de un Dios fuera de él. Si no fuera así, entonces no hubiese mandado a hacer imágenes utilizando la mano del hombre de Moisés. Éxodo 25:8, versículo 18, 19 y el 20. Sabemos que Dios no prohíbe imágenes, sino cuando ya estas son declaradas o se piensa que son otro Dios. Dios prometió que entre imágenes hablaría y se encontraría con su pueblo. Leer el versículo 22. Detallar que en este templo de Jerusalén estaba la presencia real de Dios en el arca de la alianza y estaba colocada en la parte central del recinto sagrado. A su alrededor habían imágenes. Es por eso que hoy día los templos católicos
sigue la presencia real de Dios Hijo en el Santísimo Sacramento del altar, y a su alrededor tenemos imágenes de santos. Dios mandó hacer más imágenes para el templo de Jerusalén. Prima de Reyes, capítulo 6, versículo 23 hasta el 31. Versículo 35. Imágenes diversas. También mandó hacer una serpiente de bronce. Números capítulo 21, versículo 8. Y esta hacía milagros. Versículo 9. Muchos protestantes enseñan que esa serpiente fue destruida por el profeta Ezequías porque eso era idolatría. Error. Ezequías la destruyó porque los israelitas le colocaron un nombre y le quemaban incienso, es decir, la convirtieron en un ídolo y se olvidaron de Dios. Leer Segunda de Reyes capítulo 18 y lo aclara el verso 4. Aquí nos preguntamos, ¿entonces Dios se contradice? ¿Dios prohíbe imágenes y manda hacer imágenes? Los hermanos separados, en su afán de creer que las imágenes están prohibidas, colocan a la palabra de Dios como contradicción. Aquí yo pregunto, entonces Dios se contradice. Las escrituras están mal, entonces. Entonces, si Dios prohíbe las imágenes, ¿por qué manda hacer imágenes? O sea, Dios es idolatra, entonces. Aquí los hermanos separados es lo que dan a entender, que Dios es un idolatra y que Dios se contradice en las escrituras o en su palabra. Aclaratoria sobre Ezequías. Leer detenidamente la cita evocada por los hermanos separados. Segunda de Reyes 18:4. Ahí dice que los judíos empezaron a quemarle incienso y adorar a la serpiente. Lo convirtieron en ídolo. He ahí el motivo por el cual Ezequías destruyó las imágenes, porque se olvidaron de Dios. Cuando los hermanos separados dicen, los católicos tienen en sus templos imágenes de muertos, los cuales no oyen, la Virgen María, San Pedro, San Pablo, San José, son esculturas hechas por manos de hombres. Estas personas están muertas, no oyen, están dormidas y los católicos las representan en imágenes de yeso. Eso es idolatría. Aclaremos, los muertos sí oyen. Primera de Samuel 28:7. La invocadora o adivinadora de Endor. También se puede evocar la cita de Lázaro y el rico y explicar que es una parábola dada por el mismo Jesucristo, y ahí es evidente que un muerto hable con otro, Abraham. Ambos oyen y hasta pide ayudar a sus hermanos vivos en la tierra. Aquí de pronto un hermano separado dirá, la invocación de Endor subió, lo que subió fue un demonio. Aclaratoria. El hermano separado deberá demostrar donde dice demonio en el pasaje. Otra cita interesante es Hebreos capítulo 11 versículo 4. Si los hermanos separados dicen que los muertos no oyen y están dormidos, nada sienten, como San Pablo dice que Abel después de muerto sigue clamando. En conclusión, los muertos sí oyen, María y los santos siguen viviendo y podemos rogarles, no importando si usamos alguna imagen de ellos. Aquí de pronto me van a decir los hermanos separados, pero es que los objetos no hacen milagros, los muertos tampoco. ¿Ok? Yo como católico les voy a poder refutar con Hechos capítulo 19 versículo 11. El paño de San Pablo hace milagros. Segunda de Reyes 13:20. Eliseo, un muerto con sus huesos hizo un milagro. Si un muerto y un objeto como un delantal o un paño hacen milagros, ¿cuándo más María y los santos? Es más el paño que María. Esta es una pregunta. ¿Cuánto más María y los santos? ¿Es más el paño que María? Aclaratoria, adorar y venerar no es lo mismo. Los hermanos separados aseguran que es lo mismo.
En la Biblia Reina Valera, la Biblia de los hermanos separados, Hechos capítulo 5 versículo 34, explica que Gamaliel pasaba y era venerado por el pueblo, es decir, respetado, apreciado, estimado, jamás adorado como Dios. Significado de venerar, admirar, apreciar y valorar, estimar y recordar. Hechos capítulo 12 versículo 9, San Pablo dice: tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Pregunta: ¿se adoraban como dioses a nuestros padres? ¿Sus hijos se postraban delante de ellos para adorarlos? No. ¿Le agradaría a Dios las imágenes junto con la construcción del templo? Sí. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 1 al 10. Leer desde el verso 6, observar que tanto le gustaron las imágenes y el templo a Dios que los sacerdotes levitas no pudieron celebrar porque bajó una nube de gloria que cubrió el templo junto a las imágenes, versículo 10 y versículo 11. Tanto le gustó a Dios el templo junto a las imágenes que una nube de gloria bajó y cubrió el templo que los sacerdotes no pudieron celebrar. Pregunta: ¿está Dios contra las imágenes o las aprueba? Jesús tuvo en sus manos una imagen y jamás dijo que su padre lo había prohibido. Lucas capítulo 20 versículo 24. Jesús entró en ese mismo templo que en una ocasión le habían destruido, pero fue construida igual, y tampoco se detuvo a decir que sacaran todas las imágenes porque su padre las había prohibido. Marcos capítulo 11 versículo 15 al 18. Conclusión: ni Dios Padre ni Jesús no tienen problema con que los católicos tengamos imágenes. Mateo 22, 20, 21. También podemos ver que Jesús tuvo en sus manos una imagen y jamás objetó ni advirtió que estaba prohibido por su padre. Es interesante leer Éxodo 25:8, observar ahí que Dios dice que para rendirle culto puede ser acompañado dicha adoración con cosas necesarias, materiales, incluyendo imágenes. Los hermanos separados, estas cosas necesarias no las utilizan. Para ello basta levantar las manos hacia Dios y rendir culto. Hebreos 9:5, observar que San Pablo habla de las imágenes y nunca dijo que estaban prohibidas. Existen citas bíblicas que demuestran que hay más idolatría en los hermanos separados. Los pastores sí son idolatras. Efesios 5:5, Colosenses 3:5. ¿Por qué? Porque cometen fornicación con sus esposas. El matrimonio o casamiento de una pareja en una secta en manos de un pastor no es válida. El pastor no está ungido, no está autorizado. También sus pastores cometen avaricia con el diezmo. Además, inmundicias porque se han casado entre ellos, siendo del mismo sexo, matrimonios gay. Nota: cuando decimos que hay más idolatría en los hermanos separados, no estamos aseverando ni aceptando que en la Iglesia Católica hay idolatría, pero podemos decir que existe pseudocatólicos que aman el dinero, la fornicación, la lujuria, incluso la brujería, al acudir a lugares supersticiosos para poner la fe a otros espíritus que no son de Dios y dan la espalda al verdadero Dios. Besar la imagen del niño Jesús no está mal, pues no se besa la imagen como tal, sino el misterio. Lo mismo cuando besamos un crucifijo, pues Juan 3:16 dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Eso significa que el niño Jesús y el crucifijo son la misma expresión del amor de Dios al enviarnos un Salvador, y cuando las besamos solo adoramos el amor de Dios, el misterio de Dios que tanto ama al mundo. Cuando los hermanos separados dicen los católicos aman y predican a un Cristo muerto, nosotros a un Cristo vivo, pues Cristo está vivo. No negamos que Cristo está vivo,
Solo recordamos a Jesús crucificado como el día más importante de nuestras vidas, pues Él pagó con su sangre para salvarnos. Además, Gálatas 3:1, observamos que San Pablo defiende el crucifijo, o podríamos decir el crucifijo, y pareciera decirles a los hermanos separados lo siguiente: protestantes estúpidos, con todo respeto, ¿cómo se han dejado hipnotizar o fascinar por sus pastores para no obedecer a la verdad de la doctrina? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre ustedes como crucificado. La gente de aquella época no aceptaba el crucificado. Por lo tanto, tener un crucificado o un crucifijo es como si a Jesús lo estuviéramos viendo. Cuando los hermanos separados dicen que Deuteronomio 7:25 expresa que a las imágenes hay que destruirlas, pues ellos deben leer bien, pues allí está claro que dice: las esculturas de sus dioses quemarás. Habla de dioses, no habla de imágenes. Recordemos, leer en la Biblia Reina Valera, primera de Crónicas 16:26, distingue y clasifica imágenes de ídolos de una manera muy contundente. Demuestra que son diferentes. Si las imágenes de muertos están prohibidos y no oyen, porque los pastores utilizan billetes de dólares que tienen la imagen de un muerto, piden dinero en diezmos. Por ahora no se ha visto a un hermano separado romper la parte de la imagen que traen los billetes y quedarse con la otra parte. Por el contrario, hacen una sola excepción de aceptar una sola imagen. Solo en los billetes idolatras. Pregunta: ¿la televisión no produce imágenes? ¿La fotografía colgada en una pared de una familia no es una imagen? ¿Acaso dejan de ser imágenes? Entonces, ¿los hermanos separados tienen imágenes? Significado de la palabra idolatría. Ido significa ídolo. Latría significa adorar. Ya se los había comentado al principio, es decir, adorar ídolos. Y aquí la confusión de los hermanos separados: creer que adorar imágenes es idolatría. Ellos tendrían que inventar una nueva palabra como imagenlatría, incorporarla en el diccionario, y significaría lo siguiente: imagen, figura o escultura. Tría, adorar, o sea, adorar imágenes, lo cual es un error. El pecado se llama idolatría, no se llama imagenlatría. Con todo el respeto, hermano separado, lea bien la Biblia, estudie las escrituras, analice las palabras y no las malinterprete y no las cambien. El libro de Hebreos enseña a los cristianos que debemos recordar a los santos, y una de las tantas maneras de recordarlas es a través de las imágenes. Hebreos 11:4. Si leemos desde el versículo 1 en adelante, nos daremos cuenta que San Pablo habla de imitar la fe de los santos, de una hermosa definición de la fe, e invita a los cristianos de imitar a Abel, Enoc, Noé, Abraham, Jacobo. Ver también Romanos 4:12. San Pablo dice que imitemos y sigamos las huellas o pisadas de Abraham. Otro, Hebreos capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 10. Sin lugar a dudas, cuando nosotros los católicos observamos con detalle una imagen de algún santo, nos resulta muy significativo recordar que ellos cumplieron la voluntad de Dios, y evidentemente esa representación tiene carácter invitacional. Conclusión: una vez leído este contenido, nos preguntamos una vez más: ¿qué es lo que prohíbe Dios? ¿Imágenes o ídolos? ¿Tendría sentido que Dios llame al hombre para prohibir imágenes y luego llame al hombre para hacer imágenes? ¿Cómo saben los hermanos separados que un católico que está frente a una imagen lo está adorando? Si Juan capítulo 4 versículo 23 enseña cómo es una verdadera adoración y dice que es en espíritu y en verdad. ¿Pueden los hermanos separados ver el espíritu?
Es de imaginarse si los hermanos separados hubiesen existido en el tiempo del templo de Jerusalén, sufrirían infarto sin entrar ahí. Hemos estudiado que ni a Dios Padre ni a Jesús les molestan las imágenes. No existe cita bíblica que las prohíban. Es por eso que los hermanos separados no juzgan. Que los hermanos separados nos juzgan, nos calumnian, mientras que en la Biblia hay mandatos de no juzgar. Lucas 6, versículo 37 y Juan capítulo 7, versículo 24. Cuesta creer, pero es así. Los brujos y aquellas personas que asisten a la brujería, santería, cometen el pecado de idolatría al colocar su fe en otros espíritus y no en Dios. Dios es celoso. Otra cita interesante, Hechos capítulo 14, versículo 11. Pobladores trataron de adorar a Pablo y a Bernabé, incluso trataron de ofrecerles un sacrificio, porque ellos pensaban que estos predicadores eran dioses por las señales que hacían. Pablo y Bernabé rasgaron sus ropas y se mostraron como hombres mortales y no permitieron que los llamaran dioses ni le rindieran homenaje o culto. Hechos 19, 26. Cuando los hermanos separados aseguran que una imagen para los católicos es un dios o un ídolo, observaremos en este pasaje que no es así, pues un hombre llamado Demetrio, que era un fabricador de figuras o imágenes de plata del templo de la diosa Artemisa, preocupado hablaba con los artífices, que eran sus obreros expertos en elaborar tales figuras, porque San Pablo predicaba al pueblo y les tumbaba el negocio. Estos fabricaban imágenes de plata, los declaraban dioses y los vendían, pero San Pablo en este pasaje hace una distinción entre imagen y falso dios. Es decir, en líneas generales viene a decir o aclarar que tener una imagen no es idolatría. Demetrio decía: pero veis y oís que ese Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, ha apartado a mucha gente con convencimiento, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, mientras que para los hermanos separados las imágenes de los católicos son ídolos o son falsos dioses. San Pablo cambiaba las mentes de muchísima gente y predicaba en los pueblos que los dioses no pueden salir de manos humanas. Una cosa es tener una imagen y otra es creer que sea un dios. Para los hermanos separados, una imagen es un ídolo o un dios. Ellos lo creen. Nosotros los católicos nunca decimos ni creemos que una imagen es un ídolo o un falso dios. Pregunta: para este caso, ¿quiénes son los idolatras? Respuesta: los que creen que una imagen es un ídolo, o sea, los protestantes. Demetrio y los artífices o fabricantes temían que su industria, que les dejaba mayores ganancias, decayera por culpa de Pablo. Daniel capítulo 3, versículo del 1 al 7. Este pasaje muestra cómo es la verdadera idolatría, es decir, pensar deliberadamente que una imagen ya es un dios. Nosotros, los católicos, sin problema alguno podemos tener imágenes en los templos o en casa, pero jamás pensamos o creemos que son dioses o ídolos, y tampoco las adoramos. Observar en este pasaje que un rey en Babilonia llamado Nabucodonosor hizo una imagen de oro gigante e invitó a varias autoridades de la provincia para que asistieran a la inauguración de la estatua. Había un mensajero del rey que a viva voz dio instrucciones a todos los invitados, que al oír el sonido de instrumentos musicales debían postrarse y adorar la estatua de oro, y amenazó que quien no se postrara moriría en el fuego, en el horno. Pero todos los hombres obedecieron y se postraron y adoraron a la estatua. Esto es idolatría.
Vamos a leer las citas bíblicas con la Biblia Reina Valera. Vamos a ver qué nos data de todas las citas. Vamos a ya leer las citas y a explicar lo que dice cada cita. Vamos a ver qué. Y de la Biblia Reina Valera. Bueno, la primera cita bíblica es Levíticos capítulo 18, versículo 3. Vamos a ver. Veamos qué dice Levíticos capítulo de la Reina Valera. A ver, vamos a ver, Levíticos 18, versículo 3. Dice, Levíticos capítulo 18, versículo 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, en la cual yo os introduzco, ni andaréis en sus estatutos. Ezequiel 20, versículo 6 y 8. Dice, aquel día que les alcé mi mano y juré que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí todo culto de Dios fabricado por su carnal parecer, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Aquí está hablando de ídolos. Y que no te hagas otro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. No echó de sí cada uno las abominaciones de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos, en medio de la tierra de Egipto. Aquí no está hablando de dioses y de ídolos, no está hablando de imágenes. Vamos a ver otra de las citas bíblicas que se nombraron por aquí. Éxodo 24. Vamos a ver qué dice Éxodo 24. Pero también hay que leer el verso 3 y el verso 5. Primero, no te harás imagen. Te está hablando de una imagen, no de muchas imágenes. Te está hablando de una en singular. Ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, que no te tienes que hacer una imagen de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra y de lo que hay debajo de la tierra en las aguas. ¿Pero de qué? ¿De qué? Versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y de esos dioses ajenos no te debes de hacer imagen, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni lo que hay en la tierra, ni lo que hay debajo de la tierra en las aguas. El versículo 3 es el complemento del versículo 4. ¿Sí?
Del 3 sigue el 4. Ahora vamos a ver qué dice el 5. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor, tu Dios, fuerte, celoso. Pregunta, ¿Dios está celoso de una imagen o de otro Dios? Analicen las palabras. Hermano separado, no confunda. Y aquí te habló de una sola imagen, de que no te hagas semejanza alguna, de ninguna. Aquí este versículo, el 5, ahí le quitaron una palabra. Les voy a leer de la reina de la Biblia católica, Éxodo 25. Vamos a ver qué dice, si no fue cambiada o no, o fue cambiada o no fue cambiada. Éxodo 20, versículo 5. En la Biblia católica dice, no te postrarás ante esos dioses, ni les servirás, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Ahora pregunta, ¿por qué en la Biblia, Reina Valera, no viene la palabra dioses? Ahí nada más dice, no te inclinarás ante ellas. ¿Ante qué? Ahí no dice ante imágenes, dice ante dioses. Pero le quitaron la palabra. Después les daré el tema de quién hizo la Biblia y por qué se le quitaron 7 libros a las Sagradas Escrituras. Ese es otro tema, claro que sí. Ahora, si leemos desde el 3 nos damos cuenta que está hablando de dioses. Y de esos dioses no te tienes que hacer ninguna imagen. Te está hablando de una sola imagen. De los falsos dioses o de los ídolos que son falsos dioses. Viene la otra. Salmo capítulo 115 versículo 5. Vamos a ver qué dice Salmo 115 versículo 5. Pero por aquí nos dice que hay que leer desde el versículo 1 para entenderlo, o el versículo 4 que es la contestación del 5. Por decir, si leemos desde el primero dice, no a nosotros, Señor, nos des la gloria, no a nosotros, sino a tu nombre, llevado por tu amor, tu lealtad. ¿Quieres que digan los paganos, dónde está pues su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él realiza todo lo que quiere. Versículo 4. Sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano de hombre. Versículo 5. Tienen una boca, pero no hablan. Ojos, pero no ven. Orejas, pero no oyen. Nariz, pero no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Pies, pero no andan. Ni un susurro sale de su garganta. Que sean como ellos los que los fabrican, y todos los que en ellos tienen confianza. A ver, mi hermano, Salmo 115, versículo 5, no se refiere a las imágenes, se refiere a los ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Un falso Dios. No se equivoque, mi hermano, y no confunda a la gente. Hábleles con la verdad. Lo estoy leyendo de la Biblia católica, cierto. Ahí les va de la Reina Valera. Volvemos a la Reina Valera. Nada más quería enfatizar el versículo 5 de Éxodo 20 para que vean que le quitaron la palabra Dios. Dijimos Salmo 115 versículo 5, pero les voy a leer el puro 4. El 4 y el 5. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan.
tienen ojos, mas no ven, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no verán, orejas tienen, mas no oirán, tienen narices, mas no olerán, manos tienen, mas no palparán. Entonces vemos que Salmo 105 se refiere al versículo 4, que dice que son los ídolos. No está hablando de imágenes, está hablando de ídolos, que es un falso Dios. Hermano separado, analice y lea el texto y el contexto, porque si no lee el contexto, si nada más lee el texto y no lee el contexto, es un pretexto para engañar a la gente que no sabe de la Biblia. Ezequías destruyó las imágenes porque la gente las adoraba. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Vamos a ver qué dice. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Hermano separado, anote las citas bíblicas y analice la cita. Analice cada palabra, porque una palabra tiene muchos significados. Él quitó los altos y quebró las imágenes y talló los bosques e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y le llamó por nombre Nehushtan, cosa de bronce. Así dice la cita en la Reina Valera. Entonces, ¿por qué destruyó la serpiente? No porque era idolatría, la imagen, no. Porque la empezaron a adorar, le empezaron a quemar inciensos. Y solo a Dios se le quema incienso. Vamos a ver otra cita bíblica, Deuteronomio 7:25. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 7:25. Hermano separado, le vuelvo a repetir, con todo el respeto, anote las citas bíblicas, búsquelas y examínelas. ¿Qué dice Deuteronomio 7:25? Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, porque es abominación al Señor tu Dios. Búsquelo en su Biblia Reina Valera. Aquí está comprobado que dice las esculturas de sus dioses. No está hablando de imágenes, está hablando de dioses. Vamos a ver Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 15. Vamos a ver qué dice. Primera de Crónicas 15:15. Anótela, búsquela, analícela. Y los hijos de los levitas, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Dios. Pregunta: ¿las procesiones que se hacen en la Iglesia Católica están fundamentadas en la Biblia? No se hacen nomás por querer hacerse. Si el arca de la alianza la transportaban en hombros, ¿qué contenía? Ya se dijo qué contenía el arca. Sí, entonces, si contenía imágenes de 2 querubines, ¿por qué no se puede llevar una imagen en hombros en estos tiempos si en aquellos tiempos sí se pudo? Versículo 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que construyesen de sus hermanos cantores con instrumentos de música
con salterios y arpas y címbalos, que resonaran y alzasen la voz en alegría. O sea, se le puede hacer cantos con instrumentos musicales. ¿Por qué en este tiempo no se puede? ¿Quién lo prohíbe? ¿Ustedes, los hermanos separados? ¿Por qué? Porque malinterpretan la escritura, porque no entienden la escritura. Aquí están las explicaciones. ¿Por qué se hacen procesiones en la iglesia cargando santos? Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Hermano separado, busque las citas bíblicas, anótelas, escudriñelas, analícelas. Como dice una escritura, mi pueblo perece de conocimiento. Hay una cita bíblica que no me acuerdo ahorita cuál es la cita bíblica, pero dice esa cita bíblica: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hermano separado, busca, anota las citas bíblicas, búscalas y analízalas. Pero si se te da un versículo, analízalo de versículos anteriores y versículos después de esa cita, para que sepas de qué está hablando la escritura. Segunda de Samuel 6, 3. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en Gabá, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Esta es la procesión en carros alegóricos. Transportaban el arca de la alianza. ¿Por qué no se puede transportar una imagen si el arca de la alianza contenía imágenes? Aquí está, las procesiones con las imágenes cargadas en hombros y las procesiones en carros alegóricos. Entonces, ¿se puede hacer o no se puede hacer? ¿Quién lo prohíbe? Dios. Aquí no dice que lo prohíbe Dios. David le danzaba. Hermano separado, busque. Aquí dice que hay que analizar el versículo 5. Mire, versículo 5. Y David y toda la casa de Israel. Ahí dice que toda la casa, o sea, todo el pueblo de Israel, danzaba delante del Señor con toda suerte de instrumentos de madera, de haya, con arpas, saltarios, adufes, flautas y címbalos. Está prohibido danzarle, hacerle danzas a Dios a través de una imagen. No está prohibido, porque aquí lo hacía el pueblo de Israel. David le danzaba. ¿Por qué en este tiempo no se puede hacer danzas a través de una imagen? Que lo hacían a través del arca de la alianza, que contenía 2 querubines. ¿Por qué hoy no se puede? Porque ustedes malinterpretan las escrituras. Con todo el respeto que se merece, hermano separado, analice las escrituras y verá que Dios no prohíbe las imágenes. Dios no está prohibiendo imágenes. Dios lo que está prohibiendo son los ídolos. Que usted se haga una imagen y crea que eso es Dios, ahí ese es el pecado de idolatría. Que usted tenga una estatua no es pecado, no es idolatría. Pero si usted ya piensa o cree que esa estatua o esa imagen es Dios, ahí está pecando. Ese es el pecado. Más adelante vamos a leer donde los hebreos o los israelitas adoraron un becerro, y Dios mismo dijo que ese era adorar imágenes. Pero ya cuando estás creyendo que es un Dios, vamos a buscar la siguiente cita bíblica, hermano separado. Espero y no empiece a insultar, a echar y a decir. Use su cabeza, estrene el cerebro.
Estrene el cerebro y póngase a buscar las citas bíblicas, anótelas, escudriñe las escrituras. Vamos a ver qué dice Mateo 22, 20, 21. Lo que debe de hacer mi hermano es de buscar las citas bíblicas, anotarlas, buscarlas y escudriñarlas, analizarlas, para que vea, ¿sí?, que Dios no está prohibiendo imágenes. Lo que está prohibiendo es ídolos, tener otros ídolos o tener otros dioses. Entonces les dice, ¿de quién es esta imagen y lo que está encima escrito? Ellos le dijeron, de César. Y les dijo, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyeron esto, se maravillaron y dejándolo se fueron. Pregunta, ¿Jesús está prohibiendo las imágenes? Se los voy a leer de versículos más atrás. Versículo 18. Mas Jesús entendía su malicia. Les dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dice, ¿de quién es esta imagen? Está hablando de imagen. Y lo que está encima escrito. Ellos le dicen, de César. Y les dijo, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyeron esto, se maravillaron, y dejándolo se fueron. Pregunta, Dios tuvo una imagen, Jesús tuvo una imagen en sus manos, el denario, traía la imagen del César. Pregunta, ¿por qué Jesús no les dijo, esto es idolatría? Porque no era idolatría. ¿Por qué? ¿Por qué no era idolatría? Porque está claro que no está prohibido tener imágenes. Lo que está prohibido es tener otros dioses. Creer que un becerro es un dios. Ese es el pecado. Pero tener un becerro no es pecado. Cuando usted ya crea que ese becerro es Dios, ahí es el pecado. Ya lo está adorando porque está creyendo que ese becerro es un Dios. Eso es el pecado de idolatría. Vamos a otra cita bíblica. Éxodo 25:8. Vamos a ver qué dice Éxodo 25:8. Mano separado. Va a decir que cómo muelo, cómo pongo gorro. Escriba las citas bíblicas, anótelas y búsquelas en su Biblia y compruebe si se le está echando mentiras o se le está diciendo la verdad. Y me harán un santuario y yo habitaré entre ellos. O sea, Dios pidió que le hicieran un santuario, un templo, una casa. Porque hoy en día dice, no, es que las palabras que dijo Jesús son espirituales. La iglesia es espiritual. No es de paredes, sino mismo Dios pidió un santuario, un templo, una casa. Porque hoy en día no debe de haber una iglesia. En material, en lo material se debe de hacer. ¿Dónde te resguardas tú? De la lluvia, del sol, del aire, del frío. Así. ¿Por qué ustedes se congregan en según ustedes, una iglesia? ¿Para qué? Para estar cómodos, para sentarse, para atajarse del sol, del frío, de la lluvia. Por eso la iglesia católica tiene templos o tiene iglesias, capillas, como se le llame. Dios mandó a hacer un santuario, ¿sí?, para habitar ahí. O sea que no está prohibido. Aquí nos dice Éxodo 25,
8. Y ver versículos 18 y 19 y 20. Vamos a ver qué dice el 18, 19 y 20. Dice, harás también 2 querubines en el templo, de oro, labrados a martillo. Los harás en los 2 cabos de la cubierta. Harás pues un querubín al extremo de un lado y un querubín al otro extremo del lado opuesto. Harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las 2 alas, cubrirán con sus alas la cubierta, sus caras, la una enfrente de la otra, mirando a la cubierta las caras de los querubines. Entonces, Dios no está prohibiendo las imágenes, sino que está prohibiendo otros ídolos o otros dioses. Y los ídolos, que son, el ídolo es un falso dios. Entonces, hermano separado, no confunda las cosas. Y dice que hay que leer el versículo 22. Y de allí me testificaré a ti y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los 2 querubines. O sea, Dios se iba a comunicar en medio de los 2 querubines, se iba a comunicar con Moisés, para que Moisés se lo comunicara al pueblo. Entonces, se las vuelvo a leer ya completa. Y de ahí me testificaré a ti y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los 2 querubines que estarán sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Entonces, mi hermano separado, ¿están prohibidas las imágenes? Aquí la Biblia dice que no. Ustedes dicen que sí. Ustedes son los idolatras, no los católicos. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23 al 31. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23 al 31. Anote las citas, hermano, y búsquelas. Hizo también en el oratorio 2 querubines de madera de olivo, cada uno de altura de 10 codos. Una ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del mismo querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un tamaño y de una hechura, ya que eran de la misma medida. La altura del uno era de 10 codos y asimismo el otro, o sea, eran del mismo tamaño, 10 codos, que más o menos vienen siendo como 10 metros, un ejemplo. Y puso estos querubines dentro del oratorio de la casa, los cuales querubines extendían sus alas, de modo que la ala del uno tocaba a la pared y la ala del otro querubín tocaba a la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en la mitad de la casa. Y vistió de oro los querubines, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmas y de botones de flores, por dentro y por fuera. O sea que el templo estaba adornado de imágenes de querubines, de palmas y de flores por dentro y por fuera. Imagínate, hermano separado, si vas al templo de Jerusalén, te da un infarto. ¿Por qué? Porque hay puras imágenes, pura idolatría para ustedes. Y vistió de oro los querubines y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmas, de botones de flores por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el solado de la casa, adentro y afuera.
Y a la puerta del oratorio hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Aquí me dice que hay que leer el versículo 35. Nos vamos al versículo 35 y dijo: y entalló en ellas querubines y palmas y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las entalladuras. O sea que la puerta también tenía querubines, palmas y flores. Hermanos separados, discúlpenme, pero Dios no está prohibiendo las imágenes. Entonces Dios se contradice. Entonces Dios es idolatra. Vamos a ver otra cita. Números capítulo 21, versículo 8. Números capítulo 21, versículo 8. Hermano, anote las citas bíblicas. Analícelas. Búsquelas en su Biblia. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y la mirara y mirare a ella, vivirá. Aquí me dice que lea el versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de metal y la puso sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. O sea, ¿qué está diciendo esta cita? Que tenía que, a todo aquel que fuera mordido por una serpiente, con solo ir a mirar la escultura o la imagen de esa serpiente, no moría. O sea, vivía, quedaba sanado. Entonces, el milagro lo hace Dios. Pero para que ese milagro fuera eficaz, tenía que ir a ver la imagen de la serpiente. Hermano separado, póngase a analizar. Si Dios dijo: todo aquel que haya sido mordido por una serpiente, con solo ver la serpiente, se sanará, se salvará, no morirá, sino se le dará vida. Hermano separado, póngase a ver las imágenes, a ver si así Dios le limpia el cerebrito. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Creo que este ya lo leímos. Es de donde dice: él quitó los altos y quebró las imágenes y taló los bosques, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y le llamaron por nombre Neustán, cosa de bronce. ¿Verdad? Entonces, mi hermano, hay que leer bien las escrituras y escudriñarlas, analizar las palabras, porque después nos confundimos. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 7. Dice: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme alguna mujer que tenga espíritu de Pitón, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de Pitón. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de Pitón y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha talado de la tierra
las pitonisas y los adivinos, porque pues pones tropiezo a mi vida para hacerme matar. Entonces Saúl le juró por el Señor, diciendo: vive el Señor, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: ¿por qué me has engañado, que tú eres Saúl? Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. No es un demonio. Por ahí, ustedes, hermanos separados, ahí están confundiendo la escritura. No dice que subió un demonio, dice que eran dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, adoró. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy acongojado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por mano de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares qué tengo que hacer. Mi hermano separado ya escuchó esta cita bíblica. Ahí está un muerto y un vivo dialogando. Habla uno, le contesta el otro le pregunta y el otro le contesta. O sea, es un diálogo entre un muerto. Entonces, ¿por qué dicen que los muertos no oyen? ¿Por qué dicen que los muertos ya se murió y va al pozo y ya no oyen, no, su mente no coordina y todo eso? Y aquí está demostrado que ustedes están en un error. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 4. Para que vayan viendo las citas bíblicas que ustedes piensan de que uno es idolatra y que los muertos no oyen, no hablan, no tienen conciencia y no sé qué. Entonces, hermanos separados, salga del error. Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. O sea, sigue hablando. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuere traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, tenemos ejemplos, ¿verdad? ¿Por qué tenemos imágenes? Porque nos recuerdan que ellos fueron hombres que caminaron en la presencia de Dios. Son como un ejemplo para nosotros. Por eso tenemos las imágenes. Dice: por la fe, Noé, habiendo recibido revelación de cosas que aún no se veían, aparejó con mucho cuidado el arca en que su casa se salvase, arca por la cual condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Es un ejemplo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe. Entonces tenemos varios. Por la fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, en el cual había recibido las promesas. Entonces, por la fe,
También bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Por la fe, Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró estribando sobre la punta de su vara. Por la fe, José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, nacido, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron hermoso niño y no temieron al mandamiento del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser hijo de la hija del faraón. O sea, tenemos varios ejemplos aquí de los que caminaron en el camino de Dios, ¿va? Entonces, ¿por qué tenemos imágenes nosotros? Por la fe. Entonces, vemos capítulo 8, es Hechos capítulo 19, versículo 11. Y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. El paño de Pablo. Entonces, hermanos separados, hay materiales o hay cosas con las que se pueden utilizar para hacer milagros de las pertenencias de los apóstoles, como la de Pablo. Aquí lea por favor las citas bíblicas, anótelas, búsquelas y escudriñelas y léalas un versículo antes y un versículo después para que vea de qué está hablando. Segunda de Reyes capítulo 13, versículo 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año vinieron ejércitos de moabitas a la tierra, y aconteció que queriendo unos sepultar un hombre, súbitamente vieron al ejército y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo, y el muerto tocó los huesos de Eliseo y revivió y se levantó sobre sus pies. Hermano separado, escudriñe las escrituras. Hechos 5:34. O sea, no crea que esto es por estarle poniendo tanto gorro, ni tampoco es para ofenderle, sino, hermano, si realmente busca la verdad, aquí está en la Biblia, pero hay que buscarla, leerla, escudriñarla, estudiarla, analizarla, y de esa manera pues nos damos cuenta que estamos en un error, que nos engañaron. Hechos 5:34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerable a todo el pueblo, mandó que se sacasen fuera un poco a los apóstoles. O sea, era venerado en el pueblo. No es idolatría. Venerar no es idolatría. Busque la palabra en un diccionario. ¿Qué significa venerar? Es respetar. O sea, era respetado. Gamaliel era respetado por el pueblo. Entonces, no confundamos las palabras, no. Hay que primero saber qué significado tiene. Al principio le dije que una palabra tiene varios significados. Hay que buscar el significado y lo que se está diciendo en esa cita.
Nos vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 9. Además, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Le estoy leyendo de la Reina Valera, no es de la Biblia católica. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo del 1 al 10. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo del 1 al 10. Este va a estar un poquito larguito, pero bueno. Entonces juntó Salomón los ancianos de Israel y a todas las cabezas de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel. El rey Salomón en Jerusalén para traer el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, que es Sión. Y se juntaron el rey Salomón, todos los varones de Israel, en el mes de Efanim, que es el mes séptimo, en el día solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca del Señor y el tabernáculo del testimonio y todos los vasos sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que a él se había juntado, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes, metiendo el arca del pacto del Señor en su lugar, en el oratorio de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los dos querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. E hicieron salir las varas que las cabezas de las varas se dejaban ver desde el santuario que estaba delante del oratorio, mas no se veían desde afuera, y así se quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había, además de las dos tablas de piedra que había ahí puesto Moisés en Horeb, cuando el Señor hizo la alianza con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Señor. Versículo 11, y los sacerdotes no pudieron estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Aquí están, hermanos separados. O sea, había imágenes. Entonces Dios no está prohibiendo las imágenes, sino lo que está prohibiendo son los falsos dioses y los ídolos. O sea, los ídolos son falsos dioses. Vamos a Lucas capítulo 20, versículo 24. Lucas capítulo 20, versículo 24. Mostradme un denario, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César, y lo que es de Dios, a Dios. Entonces, Jesús tuvo en sus manos una imagen. ¿Y por qué no dijo que estaba prohibido tener imagen? Ahí no dijo nada Jesús, no habló de la idolatría. Ahí se estaba hablando de los tributos o de los impuestos, que en ese entonces eran los tributos al César. Nos vamos a ir a Marcos capítulo 11. Marcos 11,
del 15 al 18. Vienen pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que alguien llevase vaso por el templo, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito que mi casa de oración será llamada por todas las naciones? Y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales de los sacerdotes, y procuraban cómo le matarían, porque le tenían miedo, porque toda la multitud estaba maravillada de su doctrina. Pregunta: Jesús aquí entró al templo y no dijo que estaban prohibidas las imágenes, sino al contrario. O sea, se estaba ya convirtiendo en un mercado la iglesia, el templo, y por eso Jesús se molestó, ¿verdad? Porque ya no estaban respetando la casa de Dios. Entonces, ¿por qué entonces Jesús no dijo algo de las imágenes? Si entró al templo y tenía imágenes por dentro y por fuera. O sea, ¿qué es lo que no entienden los hermanos separados de la idolatría? Está hablando de ídolos, que son falsos dioses. De esos ídolos y de esos falsos dioses no te debes de hacer ni imagen ni semejanza de lo que hay en el cielo ni de lo que hay en la tierra. Vamos a ver qué dice Hebreos 9:5. Hebreos 9:5. Se los voy a leer unos versículos antes. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llamaban el lugar santísimo, que tenía un incienso de oro, y el arca del pacto, cubierta por todas partes de oro, en donde estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón, que reverenció, y las tablas del testimonio, o sea, los 10 mandamientos, y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, cosas de las cuales no se puede ahora hablar en detalle. Y con estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios de los sacrificios. Entonces, era lo que contenía el arca de la alianza, pero tenía 2 querubines, 2 ángeles. Efesios 5:5, vamos a ver qué dice Efesios 5:5. Hermano, con todo el respeto que se merece y con todo el amor de mi corazón, agarre un cuaderno, una pluma, anote las citas bíblicas y vaya leyéndolas, escudriñándolas, analizándolas, estudiándolas. Dijimos Hebreos 5:5, Efesios capítulo 5, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que también es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aguas, hermanos separados, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que también es servidor de ídolos, el avaro al dinero, la avaricia al dinero, es servidor de ídolos, no tiene herencia en el reino de los cielos. Vámonos.
Hermanos separados, busque las citas bíblicas, analícenlas, escudriñen las escrituras como lo mandó Jesucristo. Vamos a ver Colosenses, capítulo 3, versículo 5, que dice: mortificad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, deleite carnal, mala concupiscencia y avaricia, la cual es servicio de ídolos. Hermanos separados, no se haga, que ahí le hablan. Vamos a analizar otra escritura. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Yo aquí voy a comentar algo. Yo admiro a los hermanos separados en cuestión de que cómo se aprenden las citas bíblicas. Si ellos dicen, no, es que no lo he leído, ¿cómo? Si según ustedes leen la Biblia al derecho y al revés y no encuentran, por un ejemplo, no encuentran donde dice el bautismo de los niños, no encuentran el perdón de los pecados, no encuentran la confesión, no encuentran la comunión o la Eucaristía, pero sí encuentran que el Papa es la bestia, que es el anticristo, que la Iglesia Católica es la prostituta y todo eso. O sea, eso sí lo encuentran, pero ¿por qué lo otro no lo encuentran? Ahora otra, ¿por qué no entienden la diferencia entre una imagen, entre un ídolo y entre dioses? O sea, es lo que a mí me sorprende y admiro de ustedes, hermanos separados, de que se aprenden las citas bíblicas. A lo mejor yo tengo mala memoria, alguna que otra cita bíblica me la sé, y hay otras que me sé el escrito, pero no me sé la cita bíblica. Pero yo me he puesto en estos últimos 5 años a leer, a estudiar, a escudriñar, a analizar las escrituras, y gracias a varios videos de varios apologistas o gente que predica el evangelio, que predica las escrituras, me he puesto a ver algunos videos, ¿verdad? Ahorita estoy estudiando la Biblia, estudiando las escrituras, analizándolas y todo. Y yo sé que son 5 años, pero no se me pegan las citas bíblicas. Tengo, como lo dicen, mente de teflón, no se me pega nada. Pero bueno, yo los felicito a los hermanos separados porque no sé cuántos años tengan de haber estudiado las escrituras y se las hayan aprendido de memoria o que se sepan algunas citas, ¿verdad? Yo no me las sé. Imagínate, para aprenderte toda la Biblia, no digo que es imposible, porque he visto que hay gente que sí se las aprende. Entonces, ojalá y un día llegue yo a conocer la Biblia de memoria, como algunos que se la saben de memoria. Continuamos. Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero bueno, algunos no creen de algunas cosas que vienen en la Biblia, o que Jesús dijo, o de la doctrina de Jesús. Después hablamos, porque esos son otros temas. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha hechizo? ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesús el Cristo fue ya descrito como colgado en el madero entre vosotros. Aquí está cambiado esta escritura. Vamos a ir a
Biblia católica, a ver qué dice Gálatas 3:1, porque aquí ya le manipularon de más. Gálatas capítulo 3 versículo 1, vamos a ver qué dice. Qué tontos son ustedes, Gálatas. ¿Cómo se han dejado hipnotizar ustedes, a quienes se les presentó a Cristo Jesús crucificado como si lo vieran? Aquí, con todo el respeto y como lo dice Pablo, ¿verdad? Qué tontos son ustedes, hermanos separados. ¿Cómo se han dejado hipnotizar ustedes, a quienes se les presentó a Cristo Jesús crucificado como si lo vieran? Pero bueno, en su Biblia dice más feo. Gálatas insensatos. ¿Quién nos hechizó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesús el Cristo fue ya descrito como colgado en el madero entre vosotros? Aquí le cambiaron. Y después les doy el tema. Es más, el siguiente tema va a ser quién hizo la Biblia, para que sepan quién la hizo. Si es que no saben, y si lo saben, se hacen. Primera de Crónicas 16:26. Vamos a ver qué dice Primera de Crónicas 16:26. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta es Primera de Crónicas 16:26. No existen esos dioses de las gentes, no son más que ídolos. Fue el Señor quien hizo los cielos. Aquí está hablando de dioses y de ídolos, no está hablando de imágenes. No existen esos dioses de las gentes, no son más que ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Nada. No es nada un ídolo. Vamos a ver la otra cita. Romanos 4:12. Vamos a ver qué dice Romanos 4:12. Romanos 4:12. Y también es el padre del pueblo judío, con tal que no tengan solo la circuncisión, sino que sigan además las huellas de nuestro padre Abraham, que creyó cuando todavía no estaba circuncidado. Hebreos capítulo 12 versículo, creo que esa ya la leímos. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 4 versículo 23. Juan 4:23. Pero llegó la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. O sea, hace que así se debe de adorar. Y creo que ustedes no pueden decir que nosotros adoramos las imágenes, porque adorar es en espíritu y en verdad, y no vemos el espíritu. ¿Va? Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 6 versículo 37. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Hermano separado, esta cita que te dice: no juzgues a los católicos porque ven imágenes.
Entonces, así como juzgas, así serás juzgado. Juan 7:24. No juzgas por las apariencias, sino que juzguen lo que es justo. Hay que juzgar lo que es justo, o como es justo hay que juzgar. Hebreos 14:11. Perdón, es Hechos. 14:11. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en la lengua de Licaonia: los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, porque era él el que hablaba. Incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de la misma toros y guirnaldas, y de acuerdo con la gente quiso ofrecer un sacrificio. Al escuchar esto, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestiduras para manifestar su indignación y se lanzaron en medio de la gente gritando: amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos humanos y mortales como ustedes, y acabamos de decirles que deben abandonar estas cosas que no sirven y volverse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ella. Hechos 19:26. O sea que pero como ustedes mismos pueden ver y oír, ese Pablo ha cambiado la mente de muchísimas personas, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Según él, los dioses no pueden salir de las manos humanas. Pues no. Entonces ya no son dioses. Entonces, hermanos separados, ustedes siguen con su idolatría, que nosotros los católicos no creemos que las imágenes sean dioses. Daniel 3, capítulo 3, versículo del 1 hasta el 7. Es la del rey Nabucodonosor, que hizo la estatua de oro y quería que todo el pueblo adorara esa estatua. Al que no lo hiciera, iba al horno de fuego. Y sigo con la misma, hermano separado. Si estás viendo este video, un favor de todo corazón y con todo el amor de Dios, si realmente quieres encontrar la verdad y quieres conocer la verdad o saber la verdad, o te la pongo más fácil, si quieres saber si te engañaron o no te engañaron, busca las citas bíblicas, anótalas, las buscas en tu Biblia Reina Valera, las analizas, las estudias, las escudriñas, te darás cuenta que has sido engañado. Dios no prohíbe las imágenes. Dios lo que está prohibiendo son los falsos dioses o los ídolos que son falsos dioses. Por ahí ya di las citas bíblicas, traté de explicarlo lo mejor que pude. A lo mejor no me expliqué, pero ahí
Busca en tu Biblia y verás que no está hablando de todas las imágenes, sino imágenes de otros dioses, de falsos dioses, o de los ídolos que son los falsos dioses. Busca en el diccionario qué significa un ídolo y qué significa una imagen, y verás que no es lo mismo. Bueno, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, yo les pido perdón si los ofendí, si les falté el respeto, pero no lo hago con esa intención de faltarle al respeto, de insultarlo. Yo lo hago con el amor de Dios para que vea que lo engañaron, que está en un error, que están malinterpretando las escrituras. Dios no está prohibiendo las imágenes. ¿Por qué lo hago? Por amor al prójimo. Porque así como Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, así lo quiero yo. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, mi hermano, que pases una excelente noche. No sé si el tema estuvo bien o estuvo mal. Yo traté de dar lo mejor que tengo. Espero que mañana otro tema. Voy a tratar de que el tema sea lo más explícito que pueda y tener las citas bíblicas a la mano, porque pues yo anoté pues tengo estos temas anotados con las citas bíblicas, pero no tengo el escrito de la cita. Entonces voy a tratar de que el siguiente tema ya venga con el escrito de las citas bíblicas, para no estar leyéndolas después o estar leyéndolas en parejo de la enseñanza, ¿verdad? De lo que va uno enseñando, dice la cita y dice lo que viene en el escrito. Pues bueno, mis hermanos, este es el primero o segundo video, ¿verdad? Yo nunca he hecho videos ni en el YouTube ni en el Face. Este es el segundo o tercer video, porque una vez sí hice un video, pero fue de una Navidad, deseando feliz Navidad a mis contactos de Facebook, a mis familiares, amigos, a mis conocidos, y de ahí no hice videos. No es de mi interés, ¿verdad? Los videos así, ¿verdad? Pero hoy que yo quiero predicar la palabra de Dios con lo poco que sé, a lo mejor no me sé expresar, a lo mejor tartamudeo, me trabo, no sé, a lo mejor hasta me pongo nervioso porque estoy sudando. Yo les pido una disculpa si les ofendí, y quiero desearles una feliz noche, y que tratemos de buscar en las escrituras las palabras que no entendamos, buscarlas en un diccionario, saber qué significan esas palabras, analizar las escrituras, no nomás de leerlas y ya las leí y ya lo que yo entendí, eso es lo que yo voy a predicar, eso es lo que yo voy a decir, o lo que yo voy a enseñar, lo que a mí me dijeron. No, mi hermano, yo también fui confundido por ahí, hace como 4 o 5 años por ahí, fui confundido, y en vez de analizar las escrituras me fui a buscar en el internet, y pues me perdí más que una cabra en el monte. Entonces tengo 5 años que empecé yo a estudiar las escrituras, a analizar las palabras, a buscar los significados que no entendía. De esas palabras que no entendía, buscaba el significado. Trataba de leer la escritura, analizando las palabras, y viendo los videos por ahí de varios predicadores, de varios apologistas,
Incluso veía también videos de los pastores eh, cómo daban su prédica, ¿verdad? Y todo, porque yo quería, bueno, yo lo quiero aprender, porque no digo que ya sé predicar, no lo sé, a lo mejor me trabo, me tiembla las manos, me suda la frente y bueno, en Cristo Jesús yo les deseo que pasen una excelente noche y que espero que por medio de estas explicaciones o de estos temas o de algunos videos que yo subo de la palabra de Dios que estoy compartiendo a diario, eh, casi los 7 días de la semana y un día que de repente pues o me quedé dormido el día que descanso y no lo comparto, pero espero que día con día esté compartiendo los evangelios, las predicaciones por medio de los videos o de perdido estar explicando las citas bíblicas a conforme se entiende en la escritura. Lógico, yo no las malinterpreto ni las yo me guío por lo que me han enseñado, ¿verdad? Las interpretaciones de esa escritura, pero pues hay palabras que están muy claras pero no entendemos porque nada más las leemos por leer. Pero si nos ponemos a escudriñar, a analizar las palabras, vamos a entender mejor la escritura. De hecho, nos debemos de dejar enseñar a, a la explicación de las escrituras, no malinterpretarlas nosotros a manera nuestra, sino que nos debemos de dejar guiar por los que están capacitados para eso. Entonces, mi hermano, pues yo te deseo una excelente noche, hasta mañana y estaré por ahí poniéndole mejor empeño para que estos videos salgan mucho mejor. Espero en Dios me dé la sabiduría, el entendimiento para poder para poder predicar la palabra de Dios sin trabarme, sin ponerme nervioso y sin sudar. Hace mucha calor aquí en Saltillo. Pasen una excelente noche, hasta luego, Dios les bendiga.